Bueno, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar todos aquí esta noche en esta nueva sesión del Club de la Constitución. Y además muy agradecido en primer lugar a don Diego López Garrido por haber venido a Granada en estas fechas. Unas fechas, pues como hemos estado comentando antes de empezar, pues complicadas. Hoy tenemos dos actos muy importantes. Uno en la subdelegación del Gobierno, que también estaba invitado el club, que es una conferencia de don Luis García Montero, y luego también estaba el acto de entrega de los premios de turismo en el Palacio de Congresos, y además creo que también había dos mítines. En fin, son unas fechas en las que Granada, como todos sabemos, es una ciudad que tiene muchísimas cosas, y una de ellas que tenemos muchas actividades, incluso cuando no hay actividad política, no hay elecciones o no hay nada, seguimos teniendo muchísima actividad. Una ciudad muy universitaria y por lo tanto ahí proliferan conferencias, mesas redondas, etcétera. Bueno, yo solamente voy a tener estas palabras de bienvenida, de agradecimiento a todos ustedes por estar aquí esta noche con nosotros, y bueno, simplemente pues decir que el club pues este año pues ha hecho un año que vamos a terminar con la conferencia del profesor López Garrido, y que ha sido un año en conmemoración del 40 aniversario de la promulgación de la Constitución, y que hace 15 días estábamos en el Palacio, en el Congreso de los Diputados, presentando este foro cuya finalidad, como todos muy bien sabéis, pues consiste en hablar, discutir, dialogar, tratar sobre la Constitución. Y bueno, pues para nosotros ha sido una situación, o sea, ha sido un éxito que podamos presentarnos allí en Madrid, y creo que bueno, pues también es un éxito para no solamente los miembros del club, sino para todos los que venís y nos acompañáis durante todos estos años, 10 años que llevamos tratando sobre la Constitución y sobre la situación política en general también de España, porque son cosas que casi están inherentes, ¿no? Bueno, pues yo solamente decirle esto, darle las gracias y ya pues pasar la palabra a don Rogelio Muñoz Oya para que haga la presentación de nuestro ponente esta noche. Gracias. Bien, buenas noches. Gracias, señor presidente. Gracias, profesor López Garrido. En primer lugar, yo voy a presentar de una manera muy breve a don Diego López Garrido, porque si me dedico a exponer el currículum, muy probablemente que pasemos la hora y no hayamos terminado, y como el protagonista y esta tarde él, pues yo voy a dar algunas pinceladas muy breves. Diego López Garrido es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Administración de Empresas por ICADE, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y en la actualidad es también catedrático de Derecho Constitucional y asesor parlamentario adjunto al Senado. Tiene en sus méritos institucionales, destacan en primer lugar ser miembro de la Convención de Redacción de la Constitución Europea en representación del Parlamento Español durante 2002 y 2003, secretario de Estado de Asuntos Europeos desde el año 2008 a 2011, coordinador de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea desde el 1 de enero al 30 de junio de 2010 y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en 2015. En la actualidad es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y está en posesión de un sinfín de medallas y méritos de verdadero calado, entre otras la Medalla del Orden al Mérito Constitucional, otorgada en el año 2011, Caballero de la Cruz de la Orden del Mérito de la República de Italia en 2010, Legión de Honor de la República Francesa en 2008, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en 1996 o la Medalla de San Raimundo de Peñafort en 1995. Como saben, ha tenido también una vertiente en la actividad política, ha sido diputado del Congreso durante 6 años y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista entre 2006 y 2008.
y tiene un sinfín de libros y artículos de contenido jurídico, eminentemente de derecho constitucional y en particular de derecho constitucional europeo, en lo que anda en la actualidad, en breve, para publicar un manual sobre derecho constitucional y derecho constitucional europeo de primera, un manual muy novedoso en cuanto a la materia. Es autor también de un sinfín de manuales sobre derecho constitucional y derecho constitucional europeo y un especialista en la Comunidad Europea o en la Unión Europea. Los méritos que tiene sobrado el profesor López Garrido hacen que por sus méritos eminentemente técnicos jurídicos, por su actividad política y por su vocación europea, sea una de las personas más cualificadas para cerrar el ciclo conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución y, si no recuerdo mal, del 10º aniversario de Constitución, valga la redundancia, del Club de la Constitución, y por consiguiente es un honor, te damos las gracias en nombre del Club y en nombre de los asistentes para que nos hables de la Constitución del 78, presente y futuro. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Rogelio. Rogelio es, por cierto, un hombre muy de mi familia, como saben algunos de los que están aquí presentes. Por ejemplo, un hermano de Luis Teruel, que está ahí sentado, primo mío, pues se llama Rogelio, mi hermano se llama Rogelio, mi abuelo se llamaba Rogelio, o sea que una de las razones por las cuales he venido es porque el que me llamaba, insistiendo en que me viniera, se llamaba Rogelio. Es un nombre de la familia Arroquia, Rogelio, de la familia Garrido Arroquia. No sé, hay decenas de Rogelios en mi familia, ¿no? Así que ahí tengo uno más ya, que es el fiscal que es el que me llamó y me persiguió para poder tener este acto hoy, que es realmente pues es un honor, ¿no? Porque es verdad que, como ha explicado el presidente del Club de la Constitución, hoy se cumplen muchas cosas, ¿no? El 10º aniversario del Club, 40 aniversario de la Constitución y luego, pues además, en un día, en una noche en la que toda Granada está en otras conferencias, en mítines y de todo, ¿no? En este momento, ¿no? Bueno, yo le dije a Rogelio que Rogelio Muñoz, que el título de la conferencia sobre la Constitución me gustaría que fuera mirando un poco hacia el futuro. Por eso le llamamos la Constitución Española presente y futuro. Pero evidentemente no tengo más remedio que empezar resaltando que en la Constitución, de la cual se van a cumplir 40 años el día 6 de diciembre, o sea, ya la semana que viene prácticamente, pues ha tenido 3 amenazas muy importantes que denotan que la Constitución de la cual vamos a hablar es una Constitución reforzada por las crisis, las amenazas que ha habido. Cuando alguien sufre una crisis, yo recuerdo un libro que se llamaba Las crisis de la edad adulta, no recuerdo el autor, pero lo leí hace muchos años, y en aquel libro, un libro de psicología, ¿no? En aquel libro se decía, en la edad adulta uno pasa por crisis. La crisis no es algo negativo, necesariamente, ¿no? La crisis es la consecuencia de estar vivo. Y hay unas crisis en la edad adulta, se habla de la crisis de los 40, la crisis de los 50, que cuando se sobrepasan, se afrontan adecuadamente y se sobrepasan, a uno le hace más fuerte, no más débil. Y eso es lo que ha pasado con la Constitución ante 3 acontecimientos que yo querría destacar, como son el golpe de Estado de 1981, del 23 de febrero de 1981, que me pilló, por cierto, dentro, trabajando como letrado de las Cortes, estaba allí yo dentro, y entró Tejero con la pistola y nos quedamos todos estupefactos. Y bueno, nunca me olvidaré de aquello, ¿no? De aquel acontecimiento en donde yo creí que iba a morir a los 30 segundos, porque empezaron a ametrallar y dijo, pues, es que se están matando a todos los diputados,
y diputadas que hay por aquí, y el siguiente soy yo, ¿no? Esa crisis, producto de una situación muy grave en el interior del ejército español, que era un ejército muy vinculado al régimen anterior en aquel momento, algo que, por cierto, fue superado, y hoy podemos decir que las Fuerzas Armadas es de los elementos más modernizados del Estado español. Eso fue, sin duda, una amenaza enorme para la Constitución. Y, entre otras cosas, fuimos hacia adelante porque teníamos una Constitución con una gran fuerza interna, estructurada, y aparte de la intervención del rey, de la intervención de la madurez y de la tranquilidad, entre comillas, de los amenazados y del gobierno entonces de Adolfo Suárez, en trance de pasar el relevo a Calvo Sotelo, pero aparte de eso, el tener una Constitución, yo creo que sin duda fue un elemento básico para poder superar esa amenaza tremenda que fue aquella noche del 23 de febrero de 1981. El golpe de Estado, por tanto, fue una crisis, una amenaza a la Constitución que la supera y, por tanto, la fortalece por haberla superado. Lo mismo que el terrorismo de ETA. El terrorismo de ETA fue mucho más duro con la democracia que con la dictadura franquista. ETA se empleó con más fuerza, golpeó más, mató a mucha más gente durante la democracia que durante la dictadura franquista. Para ETA era mucho más amenazante la dictadura franquista, la democracia, precisamente porque era más fuerte y era más difícil, por tanto, de derribar. Era relativamente sencillo decir que se combatía a una dictadura. No era tanto el decir que se combatía a una democracia, pero es verdad que ETA, durante tantos años, fue una amenaza a la Constitución española y, sin embargo, la superó. Se superó esa prueba muy importante que ha fortalecido a la Constitución, a nuestro régimen constitucional. Y luego hay que decir también que hemos pasado una tercera gran crisis, que ha sido la crisis económica de 2007-2008, empieza con la caída de Lehman Brothers, que empezó el año anterior, 2007, y que ha durado 10 años y todavía no hemos salido de ella realmente del todo. Esa crisis económica, la más terrible que hemos conocido los que estamos aquí en esta sala, y que supuso una amenaza, no solamente una amenaza para nuestra economía, para el nivel de vida, para muchos derechos sociales, sino que fue una amenaza para la Constitución española, para la democracia. Esa crisis tan tremenda que sufrió el conjunto del mundo occidental. Fundamentalmente es una crisis que afectó a Europa, a Estados Unidos, empezó en Estados Unidos, pero afectó más todavía a la Unión Europea. Así que esas tres crisis que yo destaco, amenazas a la Constitución española, la han hecho hoy, en el presente, más fuerte. Lo que no quiere decir que no esté ligeramente oxidada la Constitución, porque se ha modificado muy poco, 2 veces en 40 años. Y, sin embargo, se ha modificado 57 veces en Alemania, 40 y tantas veces en Italia y en otros países. En España, 2, nada más. Pero, en fin, eso sería otra cuestión, entrar a saber por qué no se ha producido una reforma de la Constitución durante ese tiempo, entre otras cosas también porque ha habido ese fortalecimiento consecuencia de esas crisis. Pero la conferencia de hoy se llama Presente y Futuro, no se llama Pasado de la Constitución. El pasado de la Constitución es este, que yo he resumido tan brevemente, pero me importa más hablar hoy del presente y del futuro de la Constitución. El presente de nuestra Constitución, las dificultades que tiene nuestra Constitución en el presente, bueno, yo creo que las tenemos todos muy vivas, ¿no? Y las conocemos, ¿no? Yo voy a referirme a ellas también brevemente porque me interesa hablar más del futuro. De forma muy clara, tenemos una amenaza presente como es el procés soberanista catalán. Es una amenaza evidente a la Constitución española. Es una amenaza en un momento en el que el gobierno catalán es un gobierno independentista. Es decir, que lo que quiere es la independencia de Cataluña, nada menos, la segregación de Cataluña de España, y en un momento determinado pues aprobó unas leyes que el Tribunal Constitucional
al minuto 1 consideró nulas, que eran nada menos que pasar del gobierno español al gobierno de Cataluña, en Cataluña, un gobierno independiente, ¿no? Y una ley infame desde el punto de vista jurídico, desde luego, y todos los puntos de vista, que considero que la Constitución española había dejado de regir en el territorio catalán, ¿no? El procés tuvo una respuesta, en nuestro presente la ha tenido, aunque es algo que sigue todavía ahí, y de eso podemos hablar también a continuación, pero ha tenido una respuesta que la ha dado esencialmente nuestra Constitución. Artículo 155. El gobierno de Rajoy, con el apoyo del Senado y con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, esencialmente de sus partidos, llamados constitucionalistas, sencillamente cesó al gobierno catalán. Lo cesó y dejó de haber un gobierno elegido por los catalanes y pasó a ser Cataluña gobernada desde el gobierno de España, lo cual es una reacción tremenda, ¿no? Una reacción tremenda que muestra la capacidad de la Constitución española para poder afrontar esa amenaza constitucional que fue y que sigue siendo el procés soberanista de Cataluña. Así que tenemos 155, Tribunal Constitucional y también el Código Penal. Dentro de unas semanas va a haber un juicio a los líderes del procés soberanista de Cataluña y hay acusaciones muy fuertes para algunos de esos líderes, como es la acusación de rebelión, con la que, como he sabido, quien me haya seguido en este tiempo sabrá que yo no estoy de acuerdo. No me parece que haya habido el delito de rebelión, pero el Código Penal, sin duda, es otro elemento que se le llama la Constitución en negativo. A los códigos penales se les llama las constituciones en negativo, porque son las que van dirigidos a castigar, a evitar, a prevenir y a castigar las conductas consideradas más intolerables por una sociedad. No todo lo ilícito está en el Código Penal, pero en el Código Penal está lo más duro, las conductas más intolerables, más inaceptables. Y desde aquí el fiscal Rogelio Milló lo sabe muy bien, porque es una de sus tareas precisamente trabajar con los códigos y con el Código Penal. Tenemos también en nuestro presente un legado de la crisis a la que yo me refería anteriormente y un descontento de grandes sectores sociales ante ese legado, ante esa destrucción parcial del estado de bienestar en nuestro país. Vemos ahora mismo, estos días, ayer mismo, vemos una serie de manifestaciones en Cataluña. Los médicos, los bomberos y otros sectores profesionales que han salido en manifestación muy dura, muy fuerte contra el gobierno catalán, por considerar que se ha dedicado a hablar de la independencia de Cataluña, pero no se ha dedicado a hablar de los derechos que tiene la gente y que más le llegan, como puede ser el derecho a los sueldos adecuados, el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud, indirectamente, porque los médicos están reclamando en Cataluña tener más tiempo para poder ver a los enfermos. Y al mismo tiempo, en estos últimos meses, hemos visto cómo ha habido muchas manifestaciones de pensionistas. Las más importantes han sido, curiosamente, en Bilbao, porque los bilbaínos ya han sabido que puestos a ser los números uno no hay quien les gane, y han salido y están comandando, están dirigiendo una protesta muy, muy poderosa para defender las pensiones que consideran en peligro para ellos y para sus hijos, ¿no? Tenemos también en nuestro presente un cambio político importante. No digo que sea una amenaza contra nuestra Constitución, pero no cabe duda de que ha supuesto algún elemento de inestabilidad. Y es que de un bipartidismo dominante en España hemos pasado a un cuatripartidismo dominante. Esto es un cambio político muy serio, que este bipartidismo que ha predominado en España, gobiernos del Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista, durante 40 años,
empieza a ser amenazado por un cuatripartidismo. Es decir, la aparición de dos partidos de cierta fuerza, de cierta significación, Ciudadanos y Podemos, cada uno con sus características determinadas y su fuerza irregular en el territorio, ha dado lugar a que haya podido parecer que no hay la estabilidad política que daba antes, incluso con mayorías absolutas, la existencia de dos grandes partidos. Ahora mismo es inimaginable una mayoría absoluta. Probablemente en las comunidades autónomas y en el Estado. Va a haber en Andalucía, aquí va a haber el domingo unas elecciones importantes. Y nadie considera que el partido que se supone que va a ganar, que es el Partido Socialista, según las encuestas, vaya a tener en absoluto mayoría absoluta. Y, sin embargo, el Partido Socialista tuvo mayoría absoluta en Andalucía. Siempre ha gobernado el Partido Socialista aquí, en esta región, y en algunas ocasiones con mayoría absoluta. Ahora no es pensable una mayoría absoluta. Ya veremos qué tipo de gobierno hay después de las elecciones del domingo. Sobre lo cual hay hoy dos mítines aquí en Granada, que no sé si nos habrá prestado algún público para que viniera aquí, pero hay dos mítines importantes, de uno de ellos de Ciudadanos, que no existía hace poco, el partido que no existía hace poco, y sin embargo ha tenido un papel importante en esta última legislatura, porque ha sido el apoyo que ha tenido el gobierno de Susana Díaz en Andalucía. Bueno, este es otro elemento de nuestro presente que pone de manifiesto también, a mi juicio, la fortaleza de la Constitución. Aquello de esas manifestaciones del 15M famosas, las manifestaciones del no nos representas, que no nos representan estos diputados que en Madrid tuvieron mucha fuerza en la Puerta del Sol, estas ya de eso no se habla. La Constitución española y su sistema electoral permite que haya una representación bastante adecuada de la sociedad española en el Congreso. En el Senado, que tiene un sistema electoral mayoritario y especial, hay un dominio de mayoría absoluta del Partido Popular excesivo. Ese es un sistema electoral mayoritario que al que gana le da más de lo que merece, porque así es el sistema electoral mayoritario, como es el que tiene, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? O algunos otros países. El sistema electoral del Congreso es más proporcional, también tiene una parte mayoritaria, pero es más proporcional, y ahí sí que hay un mayor pluralismo en el Congreso, en el Senado no tanto, pero es verdad que, aunque se denostaba el sistema electoral que aparece en nuestra Constitución, la verdad es que la aparición de estos dos nuevos partidos y otros está bien representada en las cámaras. Está bien representada. No se puede decir que no estén representados adecuadamente Ciudadanos o Podemos. Están representados en las cámaras y, por tanto, la Constitución española sigue demostrando su capacidad, su fortaleza para poder, en este caso, representar, hacer ese filtro de la sociedad a el Parlamento, que es, en definitiva, uno de los aspectos más importantes de la política, de cómo los votos se traducen luego en escaños, que en definitiva eso es el sistema electoral. Y luego tenemos también en nuestro presente, y está siendo respondido adecuadamente por nuestra Constitución, el tema de las migraciones, que afecta muy relevantemente a Andalucía, porque por Andalucía pasan muchas de esas migraciones que no son tan inmensas como lo fueron, por ejemplo, en el 2015, donde llegaron a Europa procedentes básicamente del continente africano y de la guerra civil de Siria. Llegaron más de 1 millón de personas. Alemania, por cierto, es la canciller Merkel, por cierto, hay que decir, que mostró su generosidad aceptando 1 millón de solicitantes de asilo y de inmigrantes en Alemania ese año. Ya no lo es tanto, pero en estos momentos se está produciendo un trasvase de migración en el Mediterráneo. Antes era más hacia Grecia e Italia, está siendo más ahora hacia España, con una componente mortífera lamentable en un mar, el Mare Nostrum, que se ha convertido en un cementerio
el año pasado 3.500 muertos ahogados en el Mediterráneo. Y este año, pues no sé si vamos por 1.500, o en fin, una barbaridad, ¿no? Con que hubiera uno solo ya era lamentable, pero está siendo, este tema de las migraciones no acaba de ser suficientemente regulado, ordenado, y tenemos delante, precisamente por eso, un importante acontecimiento que va a ser el mes que viene, el día 11 y 12 de diciembre, que va a ser se va a firmar el Gran Pacto de las Migraciones auspiciado por Naciones Unidas, del que se ha descolgado Estados Unidos, porque últimamente Estados Unidos se descuelga de casi todo, más que Estados Unidos, habría que decir Donald Trump, más que Estados Unidos, y también otros países como Austria, o como Polonia, o como Hungría, con gobiernos bastante autoritarios que se descuelgan de estas migraciones, de la solidaridad entre las migraciones, de forma, en algunas ocasiones, incomprensible. Es que Hungría tiene el 0,4% de extranjeros en su país. Es que no ven a los extranjeros. Sin embargo, no quieren saber nada de migraciones, quieren tener una sociedad homogénea, absolutamente blanca, blanquísima y homogénea, y no quieren saber nada de los demás. Y el mismo caso de Polonia. En España tenemos el 10% de la población que no ha nacido en España. Y, sin embargo, en España no vemos movimientos xenófobos o partidos xenófobos de la fuerza que los vemos en otros países europeos, como es el caso de Francia con Le Pen. Bueno, por supuesto, en Italia no digamos, en Italia es una situación realmente escandalosa la que se está produciendo con el ministro Salvini a la cabeza. También en estos países, sobre todo del Grupo de Visegrado en la Unión Europea. Este es otro elemento importante que está siendo canalizado adecuadamente en nuestro presente por nuestra Constitución, que reconoce derechos a los extranjeros y que reconoce el derecho de asilo. Y luego tenemos también en nuestro presente una quiebra de la Unión Europea a través del Brexit, que es una pena para Europa y una pena sobre todo para el Reino Unido. Hoy hemos podido leer en los periódicos que el gobierno británico reconoce en un informe del gobierno británico, el que está propugnando un acuerdo con la Unión Europea para irse, reconoce que va a ser un desastre económico el Brexit para el Reino Unido. Un desastre desde desde todos los puntos de vista. Si no hubiera un acuerdo, es decir, si el Parlamento británico votase que no, y se fuera el Reino Unido el día 29 de marzo del año que viene, se fuera sin acuerdo, sería la catástrofe económica. Ya va a ser malo irse sin acuerdo. Si no hubiera acuerdo, sería ya catastrófico. Bueno, eso afecta al conjunto de la Unión y afecta también a nuestro país al estar en la Unión Europea. Esto es parte de nuestro presente. Pero en esta conferencia yo quería no solamente hablar de nuestro presente y de nuestra Constitución. Hemos visto cómo la Constitución en el pasado resistió muy bien, en el presente sigue resistiendo bien nuestra Constitución, a los 40 años y sin haber sido modificada prácticamente en nada. Pero ¿qué pasa en nuestro futuro? ¿Qué pasará en nuestro futuro? Podemos hacer un poco de futurología, podemos atrevernos a hacer un poco de futurología. ¿Con qué problemas se encontrará nuestro sistema constitucional en el futuro? Bueno, yo me atrevería a decir que hay algunos conceptos que van a estar en nuestro futuro, en el futuro de nuestra Constitución. El primero es el concepto de federal y de federalismo. A mí me parece que el futuro de nuestra Constitución va a pasar por un debate sobre el federalismo. Va a pasar porque, desde el punto de vista interno, de los problemas que vemos en Cataluña y que vemos en otras comunidades autónomas, me parece que una salida natural sería consolidar un Estado descentralizado en torno a una estructura federal que está consolidada formalmente en la historia del constitucionalismo mundial. Lo inventó Estados Unidos, el federalismo, pero luego lo tenemos muy cerca, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Austria, sistemas federales, lo tenemos en Suiza, sistemas federales que han jugado un papel
estabilizador importante y que han canalizado el pluralismo territorial a partir de ahí. No solamente en el caso de España, sino en el caso de la Unión Europea. Cuando se habla de la Unión Europea federal, se está hablando de una convergencia. Cuando se habla del federalismo respecto de un Estado que todavía no lo es, se habla de una descentralización. Cuando se habla de Europa, se habla de lo contrario, de una convergencia que Europa se está planteando seriamente ante el fenómeno que define al siglo XXI, que es la globalización. Frente a la globalización, en prácticamente todos los grandes problemas que tiene la humanidad, son problemas globalizados, la respuesta es darle soluciones globalizadas también. No vale hacer una respuesta estatalista, o no digamos regional, ante los problemas globales que tiene este planeta. Tiene que haber una respuesta global. Nosotros tenemos como respuesta global la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que afrontar su reforma para poder dirigirse a la respuesta adecuada a ese problema de la globalización. Y tendrá que plantearse, y ya lo están planteando Macron y Merkel, que son los países de natural líderes en Europa, lo está planteando Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, y es un desafío para España. En el momento en el que el Reino Unido se va de la Unión, vamos a pensar que se va de la Unión, pero claro, después de lo que está pasando es que ya te puedes imaginar hasta que haya otro referéndum, ¿no? Que es lo que está proponiendo Tony Blair y algunos otros, ¿no? Pero el Reino Unido parece que se va de la Unión. Y cuando Italia está como está, irreconocible, y desde luego con un gobierno antieuropeo, claramente antieuropeo, no solamente un gobierno xenófobo, un gobierno populista, no, es un gobierno antieuropeo. Ante eso, España tiene un papel importantísimo que jugar en la Unión. Y a España le vendría bien tener una cláusula europea, por cierto, en su Constitución. Pero es verdad que España preparó esa entrada en la Unión a través del artículo 93 de la Constitución, pero España está llamada a protagonizar, a liderar la Unión Europea junto con Francia y con Alemania. Es el momento para España. Ese momento no lo debemos desperdiciar. Y eso va a tener una dimensión constitucional, evidentemente, incluso una dimensión de reforma constitucional. Y España va a tener que estar en la reforma que se plantea del euro, en la reforma de la unión bancaria, en la reforma fiscal. Europa tiene un problema, y es que es una unión económica y monetaria, pero a pesar de llamarse unión económica y monetaria, no tiene armonización fiscal. Y el impuesto de sociedades de Irlanda es el 12,5%, y sin embargo el impuesto de sociedades de Alemania es cerca del 30%. Con lo cual hay una auténtica dumping fiscal, una competencia desleal de Irlanda hacia Alemania y de Irlanda hacia otros países de la Unión Europea para atraerse capitales, esencialmente compañías norteamericanas, esencialmente compañías tecnológicas norteamericanas, como en el caso de Apple, de Google, de Microsoft, de Amazon, que van allí, a Irlanda, para pagar la tercera parte de impuestos que tendrían que pagar si estuviesen en Alemania o si estuviesen en España. Ese es un problema que tiene la Unión Europea importante, que tiene que plantearse, como es el tema de la seguridad también, como es el tema de la seguridad, el tema de la defensa, que parece ser que es en lo que se está más de acuerdo. Hace poco la Fundación Alternativas, ha hecho una encuesta preguntándole a los españoles una serie de preguntas sobre Europa. La presentamos la semana pasada en el Palacio de Viana, en Madrid, esa encuesta. La presentamos el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, el actual secretario de Estado. Lo presentó Belén Barreiro, que es la directora de la empresa que ha hecho esa encuesta, y yo mismo hicimos una presentación, yo representando a la Fundación Alternativas, una encuesta en donde tú le preguntas a los españoles. Es una encuesta interesante, les recomiendo que entren en la página web de la Fundación Alternativas y que vean esa encuesta.
se hacen 10, 15, a 1.500 personas, es una muestra amplia, pero se le pregunta y lo que aparece clarísimo es que los españoles somos absolutamente europeístas. Absolutamente europeístas. Y a la gente tú le preguntas, oiga, ¿usted cree que tiene que haber un ejército europeo? El 85% dice sí. Y le preguntas, ¿usted cree que tiene que tener una política exterior propia a Europa? El 85% dice sí. Es decir, hay una clara apoyo y un reconocimiento de la Unión Europea como un agente político importante para la vida de la gente y que puede transformar la vida de la gente y que ante la globalización es el que tenemos los europeos esencialmente, a la Unión Europea. A China no le hace falta a la Unión Europea, China es un imperio en sí mismo. Ha estado estos días aquí el presidente chino. Bueno, China es 1.400 millones de habitantes, lo que quieran, ¿no? Estados Unidos es una potencia extraordinaria. Estados Unidos puede tener tentaciones unilaterales, como las tiene, sobre todo con Donald Trump, ¿no? Pero la Unión Europea no puede, no hay más que mirar el mapa. Yo les recomiendo que miren el mapa mundi. Y es que Europa es pequeñita, muy pequeñita comparado con Estados Unidos, con China, con el continente africano, es algo muy pequeñito. Pretender que ahí va a poder dar soluciones un Estado solo es absurdo. Tenemos ese elemento de la Unión Europea que requiere una reforma y eso va a afectar a nuestro sistema constitucional. Por tanto, el futuro de nuestra Constitución pasa por el futuro de la Unión. El futuro de nuestra Constitución, el constitucionalismo español, va unido ya intrínsecamente a lo que podríamos llamar la Constitución Europea, entre comillas, inevitablemente unido. Y por eso formará parte de nuestro futuro, lo queramos o no lo queramos. Segunda palabra que yo diría va a estar muy presente en nuestro futuro, la sostenibilidad frente al cambio climático. Este es un problema enorme, enorme, el tema de la sostenibilidad del planeta. O hay un acuerdo que se ha empezado ya con el Acuerdo de París, del que se ha ido automáticamente Estados Unidos. O hay un acuerdo serio al respecto, y eso pasa por energías limpias, energías verdes, eso pasa inevitablemente por la desaparición de los coches, de los automóviles diésel, eso pasa por un cambio fundamental en nuestra cultura de consumo, o este planeta va a desaparecer mucho antes de lo que nos imaginamos. Va a ser una vida muy difícil, y de hecho ya hay miles de personas que mueren por el tema de la contaminación y por el cambio climático. Así que sostenibilidad, eso va a estar también en nuestro futuro. Y en nuestra Constitución, la verdad es que hay una mención desvaída. El derecho a disfrutar del medio ambiente. Cuando se hizo la Constitución hace 40 años no se tenía ni idea de lo que iba a ser el problema del cambio climático hoy. Y eso tendrá que tener su reflejo también en nuestra Constitución. Otra palabra importante que veremos en el futuro, que estará con nosotros en nuestro futuro, la digitalización. La revolución digital es una revolución equivalente a la revolución industrial, absolutamente revolucionaria, perdón por la redundancia. La digitalización y la robotización va a afectar al trabajo, a la forma de trabajo, a los puestos de trabajo. La digitalización es un tema transversal que llega a todo, nos cambia la vida. La digitalización es un problema serio que afecta a nuestros derechos y lo está afectando a nuestros derechos. Por ejemplo, al derecho a la intimidad, la protección de datos, sobre lo cual la Unión Europea acaba de dar una lección con el Reglamento General de Protección de Datos, que lo hemos notado seguro todos los que estamos aquí, porque en cuanto que abres el móvil y te conectas con algo, automáticamente aparece, ¿acepta usted que estar en la lista de personas en las que lo hemos experimentado seguro, porque nuestra vida gira en torno a un móvil mucho más de lo que algunas personas quisieran, ¿no? Por tanto, la digitalización, que significa el derecho al acceso a Internet. El acceso a Internet, el acceso a la tecnología digital, que no lo tienen todos los habitantes del planeta, se ha convertido en un derecho humano,
en un derecho humano. El derecho humano a acceder a la tecnología de las tecnologías de la información, el derecho a acceder a Internet. Quien no tiene derecho a acceder a Internet tiene limitada su vida, claramente. Por tanto, eso es otro elemento que va a estar en nuestro futuro constitucional. En nuestra Constitución hay, no sé en qué artículo, no sé si el 17, en fin, o el 18 al final, el último apartado del 18, hay un artículo que habla de la protección de la individualidad frente a la informática. Eso se decía hace 40 años. Hace 40 años porque tenemos una Constitución de 40 años. Nada que ver con lo que pasa ahora mismo. Por tanto, eso requeriría también un cambio constitucional, todo esto. Y también formará parte de nuestro futuro los derechos sociales. Por ejemplo, lo de las pensiones. Las pensiones estarán en nuestro futuro constitucional. O la salud estará en nuestro futuro constitucional. Las pensiones y la salud están mal situadas en la Constitución. Están mal situadas. Están dentro de los principios rectores que no garantizan nada. Deben inspirar la legislación, pero tú no puedes irte al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo por un tema de pensiones o por un tema de salud, porque no son derechos fundamentales. El derecho a la salud, aunque parezca mentira, el derecho a una pensión digna no es un derecho fundamental hoy en España. No lo es, no está así en nuestra Constitución. Y, por tanto, es evidente que está sucediendo un cambio fundamental demográfico en nuestra querida Europa. Es que estas sociedades que vivimos, y especialmente la española, son sociedades que envejecen a toda velocidad. Son sociedades en donde muere más gente que nace, por ejemplo en España, que va a ser el país más envejecido del mundo dentro de poco, y como consecuencia de ello, y afortunadamente, vamos a tener gente que viva de forma normal y natural más de 100 años, es decir, desde que se jubila hasta que se muera, van a pasar 25, 30, 35 años, y esos son 35 años de pensiones y 35 años de gasto sanitario. ¿Cómo se paga eso? Eso requiere una fortaleza constitucional para afrontarlo, entre otras cosas, a través de los impuestos. A través de los impuestos, es decir, a través de los impuestos progresivos, de forma que pague más el que más tiene y que pague menos el que menos tiene. Y tendremos que ir a un cambio fiscal importantísimo, porque si no, no hay forma de responder a este problema. Es que mi madre, que tiene 92 años y que está muy bien, bueno, y está un poco constipada, pues es que ha pasado muchos años, sobre todo las mujeres que viven más que los hombres, muchos años desde la época en la que se supone que sería la jubilación, que son en torno a los 65 años. Antes la gente se jubilaba a los 65 años y a lo mejor se moría a los 67. Es que hoy la gente se jubila a los 65 y se muere a los 95. Entonces, eso que está produciéndose, sobre todo en España, pero fundamentalmente en el mundo occidental, que es un mundo muy protector, donde hay un estado de bienestar como no lo hay en ninguna parte del planeta, eso requiere una respuesta económica que ahora mismo no hay. Eso va a estar en nuestro futuro constitucional. Y habrá que colocar a las pensiones y a la salud entre los derechos fundamentales. Y habrá que fortalecer el pago de impuestos progresivos también en la Constitución. Porque lo que no podemos hacer es lo que dijo hace un par de años un ministro japonés, porque a Japón le pasa lo mismo. Tiene el mismo problema que España. Problema entre comillas. Dijo, es que aquí en Japón la gente no se muere. Tendrían que morirse antes. Eso fue lo que dijo ese ministro. Bueno, me imagino que a ningún ministro español se le va a ocurrir decir esto, ¿no? No, es que españoles, es que vivís demasiado, es que tenéis que morir antes, porque es que no hay quien pueda con las pensiones. Bueno, eso como evidentemente no se va a decir, al contrario, uno a enorgullecer de tener una población, la española, que va a ser, me decía Rogelio, me decía el 2050, o a lo mejor antes, 2050, no, a lo mejor antes va a ser la población que viva más. Es decir, la esperanza de vida mayor del planeta Tierra va a ser la de los españoles y españolas, sobre todo las españolas. Eso va a ser así. Y entonces, pues,
habrá que afrontarlo. Eso va a estar en nuestro futuro. Va a estar en nuestro futuro. Y va a estar en nuestro futuro, por supuesto, el tema que veíamos antes de las migraciones. Y en nuestro futuro va a estar, y termino con esta mirada hacia el futuro, va a estar la palabra África. África va a estar en nuestro futuro. África es una bomba demográfica. Europa es un continente con cada vez menos gente, con cada vez una representación en el conjunto de la humanidad menor. África es lo contrario, es un crecimiento demográfico espectacular. Eso que lleva a un enorme desequilibrio, porque el nivel de vida de Europa no tiene nada que ver con el nivel de vida de África. Ese va a ser otro elemento importantísimo que tendrá que afrontar desde la globalización los países europeos y, por supuesto, España, que estamos al lado de África. Y nos afecta especialmente todas las migraciones que vienen de África. Bien, todo esto, todo este futuro, pues seguramente habrá que afrontarlo a través de una reforma constitucional. Por lo tanto, no hemos reformado la Constitución, pero para nuestro futuro tendremos que ir a una reforma constitucional para integrar en la Constitución estas cosas. Yo hay una cosa que tengo muy clara. La Constitución española lo que no puede hacer es admitir una reforma constitucional que pueda vulnerar los tres pilares de la Constitución, que son el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Esos tres pilares, que son, a su vez, los tres valores fundamentales de la Unión Europea, artículo 2 de la Unión Europea, y además tan fuertes, tan importantes, que a un país le puedes quitar el derecho al voto si vulnera esos derechos, que es lo que está pasando con Polonia y con Hungría. En Polonia hay un expediente abierto ya por haberse intentado cargar el Estado de Derecho por un tema que conoce muy bien Rogelio, que es el tema de la jubilación anticipada de una serie de jueces que no le gustaba al gobierno polaco, y el Tribunal de Luxemburgo, a través de la vicepresidenta, que es una española, Silvia Lapuerta, les ha dicho a los polacos: quieto parado, no sigas por ahí. Y ha suspendido, como medida cautelarísima, ha suspendido, no tiene precedentes, esa decisión del gobierno y del Parlamento polaco. Y el Parlamento polaco la semana pasada ha dicho, se ha tragado y ha dicho, vale, de acuerdo, lo acato. Y ha vuelto atrás y ha repuesto en su puesto a esos jueces que iban a ser jubilados, lo que demuestra, por cierto, la fuerza que tiene el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la Unión Europea. Bueno, pues tendremos que ir a unas reformas constitucionales. Esos tres principios que son clave en nuestra Constitución, esos no se pueden mover. Son principios esenciales, no se pueden mover. Pero fuera de esos principios, que están sobre todo en el título preliminar, cabe hacer reformas constitucionales. No por el procedimiento agravado, que eso no hay quien lo haga, porque eso es imposible. Tienes que ir a aprobar una propuesta de reforma, luego disolver, luego el siguiente Parlamento tiene a su vez también que aprobar la reforma y luego disolver. Bueno, está pensado para que no se reforme. Pero lo que no está en ese título preliminar, o en el título de la corona, o en los títulos de derechos fundamentales, todo lo demás es reformable, por vías naturales y no agravadas de la Constitución. Y muchas de estas cosas que yo he dicho, hacer una cláusula europea, fortalecer el tema del derecho al acceso a Internet como derecho humano, la sostenibilidad, el Estado federal, el derecho fundamental a tener pensión digna o el derecho fundamental a tener salud y a ser atendido por un sistema público de salud y universal, como le pasa a la enseñanza, eso es posible perfectamente, o aumentar algunos de los derechos, fortalecer el derecho de asilo. Eso no requiere una reforma agravada y, por tanto, la reforma estará ahí. En el caso federal, por ejemplo, habrá que reformar claramente el Senado, que no cumple una función de un Senado federal, y todo eso permite, como otras cosas, otras posibles reformas constitucionales, como es, por ejemplo, una cosa que a mí siempre lo he defendido, en fin, no sé si es muy popular, pero bueno, yo he defendido siempre que no debería haber indultos, que el indulto es un residuo del régimen absolutista, salvo cuando el juez
proponga el propio juez que condena el indulto, salvo en ese caso, lo demás es meterse el Poder Ejecutivo en lo que no le corresponde, porque el indulto es enmendarle la plama a lo que ha dicho un juez. Bueno, ese tipo de cosas, o cambiar algún aspecto del sistema electoral, alguna cosa, todo eso no requiere una reforma agravada, pero el futuro de nuestra Constitución pasará, creo yo, necesariamente, por una reforma constitucional. En algunos de estos temas, si queremos abordar los problemas que tenemos delante, y eso requerirá un consenso político, claro, que requerirá un consenso político, que es lo más difícil, ¿no? Como lo hubo en su momento, cuando se hizo la Constitución hace 40 años, y ahí, bueno, ese será un desafío que tendrá nuestra sociedad y nuestra clase política en la reforma constitucional. Y, bueno, para que esta Constitución pues dure muchos años más, ya ha durado 40 años, para que dure otros 40 años más, y luego, en algún momento, hagamos aquí, en el Club de la Constitución de Granada, un acto como este para celebrar décadas y décadas de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias.